Muy buen día, nosotros somos el grupo número 5 y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la interacción entre electricidad y magnetismo del movimiento de cargas a la corriente alterna. Nuestro grupo está compuesto por Sabrina, la número 3, Laura, la número 7, Stacy, la número 18 y John Kimber, el número 15. Primero que nada vamos a empezar hablando sobre un tema muy importante en nuestra vida cotidiana, que es la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo, ya que esto lo vemos mucho en lo que son diferentes dispositivos tecnológicos que utilizamos, como son, por ejemplo, los generadores y demás. ¿Qué es un conductor rectilíneo con corriente? Imaginemos un alambre o cable por el que fluye corriente eléctrica. Cuando colocamos este conductor dentro de un campo magnético ocurre un fenómeno muy interesante. Se genera una fuerza magnética sobre el conductor. Esta fuerza puede hacer que el conductor se mueva, lo cual es esencial para el funcionamiento de muchos dispositivos eléctricos. ¿Cómo se genera esta fuerza? La fuerza magnética aparece debido a la interacción entre las partículas cargadas, como los electrones, que se mueven por el conductor y el campo magnético que rodea el conductor. Cuando el conductor con corriente entra en el campo magnético, las partículas cargadas se ven afectadas por el campo, lo que genera una fuerza que empuja al conductor a una dirección específica. Esta fuerza es perpendicular tanto a la dirección de la corriente como al campo magnético. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Bueno, tenemos varios factores que afectan la fuerza magnética. Entre ellos tenemos la intensidad de la corriente, que cuanto mayor es la corriente que fluye por el conductor, mayor será la fuerza magnética. Otro de los factores es la longitud del conductor. Cuanto más largo sea el conductor dentro del campo magnético, mayor será la fuerza, como podemos ver en el video que se puede presentar acá. Vemos que la fuerza es mayor y demás. Tenemos lo que es la intensidad del campo magnético. Si el campo magnético es más fuerte, la fuerza sobre el conductor también será mayor. En este ejemplo de este video podemos ver cómo las agujas que rodean el imán se quedan flotando. Básicamente parece como si fuese un truco de magia, pero todo esto es física. Fuerza magnética sobre dos conductores rectilíneos y paralelos. ¿Qué ocurre con dos conductores paralelos? Cuando tenemos dos conductores paralelos con corriente, se produce una fuerza entre ellos debido a los campos magnéticos generados por la corriente. Esta fuerza depende de las direcciones de las corrientes. Tenemos lo que es si las corrientes fluyen en la misma dirección, los conductores se atraen entre sí. Si las corrientes fluyen en direcciones opuestas, los conductores se repelen. Es igual que los imanes, que cuando tenemos dos partes, como pueden ver de niños, ustedes lo han visto en experimentos, que hay dos lados que cuando ustedes lo juntan se pegan, pero cuando son contrarios se repelen. Aquí podemos ver lo que es el ejemplo. Voy a hablar sobre las espiras. Una espira es un lazo de alambre cerrado con un anillo rectángulo, que cuando una corriente eléctrica, es decir, electrones en movimiento, fluye por la espira, se genera un campo magnético a su alrededor. Este campo tiene una dirección definida. Según la regla de la mano derecha, si apoyas los dedos en una dirección de la corriente, el pulgar apunta a la dirección del campo magnético creado por la espira. ¿Qué pasa si esa espira se coloca dentro de un campo magnético externo? Cuando ponemos la espira dentro de un campo magnético uniforme, por ejemplo, entre los polos de un imán, este campo interactúa con la corriente de la espira. Las partículas cargadas se mueven dentro de la lámina, o sea que son los electrones, y experimentan una fuerza magnética que se calcula usando la ley de Lorentz. Esta se representa con la F igual Q, R por V. Esto significa que el campo magnético empuja la corriente en distintas direcciones dependiendo de cómo se orienta cada segmento. Como resultado se generan fuerzas opuestas en lados contrarios de la espira. Se pueden representar también como los imanes, que cuando son de lados iguales no se pegan.
torque, exactamente. El torque es la tendencia de fuerza al hacer rotar un objeto alrededor de un eje. En este caso, el eje está en el centro de la espira. La fórmula del torque para una espira con corriente en un campo magnético. Un ejemplo más claro de eso sería el sistema solar, por ejemplo. Y esa es la fórmula. Donde la T es el torque, que es la fuerza de giro. La M es el momento magnético de la espira, que es el medio de la corriente y el área A. Y B es el campo magnético externo. Este producto vectorial indica que el torque depende del ángulo entre el plano de la espira y la dirección del campo magnético. ¿Cómo se mantiene girando la espira? Una vez que la espira empieza a girar, eventualmente llegaría a una posición donde ya no experimenta el torque, porque el momento magnético está alineado con el campo para que siga girando. En los motores se usa un conmutador que invierte el sentido de la corriente cada vez que la espira pasa por cierta posición. Así el torque sigue actuando en la misma dirección y el momento rotacional continúa sin detenerse. Eso podría también explicarse que lo utilizamos en los motores, los amortiguadores de las pasolas y las bobinas. Un ejemplo aquí es la aplicación práctica en motores eléctricos. Este principio está basado en que todos los motores eléctricos funcionan, es decir, por ejemplo, digas de carro, motores, pasolas, bicicletas, incluso. Hay muchas espiras enrolladas formando una bobina o motor. Se coloca dentro de un campo magnético generado por imanes y electroimanes en el estator. La corriente llega mediante escobillas o un conmutador. El rotor gira y ese giro puede usar para mover ventiladores, licuadores, cajas eléctricos, lavadoras, etc. y las neveras. Ejemplo cotidiano, piensa en un ventilador eléctrico. Cuando lo enciendes, la corriente fluye por las bobinas del motor. Las bobinas están dentro de un campo magnético y se genera un torque que hace girar las aspas gracias a un sistema de conmutación. Las espiras siguen recibiendo corriente en el sentido adecuado para que el motor siga girando. La conducción eléctrica de Faraday y de Lenz. ¿Qué es la ley de Faraday? La ley de Faraday establece que una corriente eléctrica se genera, o sea que se induce cuando hay un cambio en el flujo magnético a través del circuito. En palabras simples, si mueves un imán dentro de una bobina o al revés, se genera electricidad. Un ejemplo, y también su fórmula, que es Epsilon es igual a menos la derivada del flujo magnético por respecto al tiempo. ¿Qué es el flujo magnético? El flujo magnético es una magnitud física que representa la cantidad total del campo magnético que atraviesa una determinada superficie. Es un concepto fundamental que tiene el electromagnetismo porque nos permite cuantificar cómo interactúa un campo magnético con objetos como bobinas, espiras o cualquier área que pueda pasar el campo. La ley de Lenz dice que la dirección de la corriente inducida es tal que su propio campo magnético se opone al cambio en el flujo que lo originó. Es como si tratara de resistirse a los cambios repentinos. La corriente inducida actúa como una reacción contraria con una matemática aplicaciones de estas leyes. Estas leyes se pueden encontrar, por ejemplo, en generadores eléctricos. Cuando una turbina gira por viento, agua o vapor, hace montar imanes alrededor de la turbina. Esto genera corriente eléctrica gracias a la ley de Faraday. Los motores eléctricos, la corriente de un motor produce un campo magnético que interactúa con imanes fijos, pero también se generan corrientes inducidas que deben tener en cuenta con la ley de Lenz. Y los transformadores que usan inducción para cambiar el voltaje de la electricidad aumentando o disminuyendo para transportar energía a largas distancias. Yo le voy a estar hablando sobre generadores electromagnéticos. Muchos se preguntan qué es los generadores electromagnéticos. Un generador electromagnético es todo un dispositivo capaz de mantener una diferencia eléctrica entre dos puntos, transformando la energía en mecánica en eléctrica. ¿Cómo funciona? Cuando
Esto es un generador de Van der Graaf, con el que se pueden generar estas increíbles chispas. Pero ¿y cómo es esto posible? Mediante un motor hacemos girar una cinta de plástico, la cual va acumulando y acumulando energía en el interior de esta esfera, todo gracias al rozamiento. Por lo tanto, cuando colocamos un objeto de la misma carga que la del Van der Graaf, estos dos se repelan, haciendo que salga volando. Y cuando añadimos esta especie de peluca de plástico sobre la esfera, las fibras empiezan a levantarse rápidamente, también por el campo electromagnético. Así que si acercamos la esfera positiva con la negativa, el efecto son estas chispas de descargas eléctricas. ¿Para qué sirve? Generan electricidad que usamos todos los días en casa, en la escuela, en hospitales y más. La corriente alterna es un tipo de electricidad en la que la corriente cambia de dirección constantemente, muchas veces por segundo, la mayoría de los países 50 a 60 veces por segundo. Por ejemplo, un ejemplo de esto tenemos esta va de la mano con lo que es el transformador, porque por ejemplo tenemos lo que es la energía, la corriente alterna, que esta la podemos ver en un cargador. La energía que un conector le transmite, lo que nos ayuda es el transformador, porque el transformador ayuda a que la energía disminuya, porque la energía no se puede transmitir directamente del conector al celular, no se puede exportar. Porque es importante. La corriente alterna puede viajar a larga distancia sin perder mucha energía. Por eso es la que se usa para llevar electricidad desde la planta hasta su casa. Por ejemplo, podemos ver por los barrios o los residenciales que hay un contador o, como se le dice, un transformador que lleva la luz hacia las casas. Este transformador ayuda a que la energía no vaya directamente con todos los voltios que tienen, para que así no ocasione lo que es una explosión. Ejemplo, en la energía de la corriente alterna, un ejemplo se puede ver en la casa, en lo que es la televisión, en la licuadora, en los cargadores, como ya mencioné, en las cocinas, en la nevera, entre otros, en los electrodomésticos de la casa. Dato curioso: Nicolás Tesla fue el inventor que impuso el uso de la corriente alterna porque era más eficiente que la corriente continua para distribuir electricidad a las ciudades. Por ejemplo, donde podemos ver la corriente continua puede ser en la batería del teléfono, que ahí es donde se almacena la corriente continua. También podemos ver en batería, en pilas, entre otros. El transformador. El transformador es un aparato que sirve para aumentar o disminuir el voltaje de la electricidad. ¿Cómo funciona? Si se aumenta el voltaje se llama transformador elevador, y si se reduce el voltaje se llama transformador reductor. Como ya le dije, en este caso lo que este transformador reductor es el cargador, porque la corriente del cargador es un transformador que disminuye lo que es la corriente alterna. Y también podemos ver lo que es el transformador. También en el transformador elevador, pero para que la electricidad viaje a larga distancia por los cables de alta tensión, se necesita elevar el voltaje a niveles muy altos, como 110 o 220.000 voltios. Entonces se usa un transformador elevador que aumenta el voltaje. Entonces, así los